Manuel, buen día, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Todo Bien, bien? bien. Excelente, excelente. Regálame un minutico a ver si Con me... todo gusto. Si me explica quiénes se están robando los dólares en este país. Todo eso. No sé si llega tanto, pero haré un esfuerzo. Por lo menos por encimita. ¿Cómo no? Hace poco conversé con una profesora, ¿no? Conversé con ella y hablábamos del tema de la situación económica nacional. Que bueno, para decirlo, como decía mi abuela, estamos bien fregados. Tenemos una situación del Producto Interno Bruto Descenso dura, del en descenso. 5,6%. Tenemos además un problema de escasez agravante. Tenemos además consecuencias políticas de eso, las colas, la angustia, la ansiedad de la gente, la inflación más alta del planeta. Por cuarto año consecutivo. Por cuarto año consecutivo. Y en el medio de eso, claro, hay muchos elementos estructurales que seguro sé que domina sobre el tema de la economía, pero hay un gato encerrado particularmente, que tiene que ver con la fuga de capital y que tiene que ver con el otorgamiento de divisas. Entonces, te pregunto, Manuel, ¿se están robando las divisas en este país y cómo se las están robando? Ok, lo primero es que Venezuela tiene la fuga de capitales más grande del mundo, la más grande del planeta en relación al tamaño de su economía. No hay una cuenta que diga fuga de capitales per se o exacta. No es posible saberlo con precisión. No, es siempre una estimación y hay distintos cálculos que tú puedes decir, mira, yo lo calculo de esta forma y me da tal número. El número que tú lo puedes sacar de la manera más sencilla posible, que lo puedes ver en la balanza de pagos del Banco Central de Venezuela, es la cuenta de transferencias netas hacia el extranjero. Es el intercambio o el neteo entre lo que ingresa en capitales y lo que egresa en capitales. ¿Qué significa eso? Es decir, lo que se deposita en el exterior. Es lo que ingresó en capitales, dinero, financiamientos, activos, compras de, sobre todo de papeles, títulos. Y lo que salió, lo que nosotros compramos hacia el extranjero. El neteo de eso, desde el 2003 hasta 2014, da menos 300.000 millones de dólares. Menos 300.000 millones de dólares puede considerarse como parte de la fuga de capitales. Y digo parte porque también podemos considerar la fuga de capitales como las importaciones fraudulentas que no tienen contraprestación. Ahora, una pregunta, esta diferencia del neteo que tú comentas, eso siempre puede ser un desbalance económico, ¿no? O sea, necesariamente déficit. fuga de capitales. Es fuga de capitales porque es un dinero que sale sin contraprestación, ¿no? Y además porque hay control de cambio. Entonces, fíjate eso, 300.000 millones de dólares que vemos por esa cuenta equivale casi al 80% del Producto Interno Bruto del año 2011, más o menos, 2012. Que era un año mucho mejor que el que estamos Claro, un año petrolero de bonanza. Eso equivale más o menos a 100 Sidor completa. 100 veces Sidor. 100 veces Sidor 100 veces con Sidor. el dinero que se han robado en fuga de capitales. Que ha pudimos haber salido hecho por este fuga de país. capitales, exactamente. Nosotros pudimos haber hecho cerca de 200 líneas 5 del metro de Caracas, que es subterránea. 200, si son superficiales hubiéramos llenado el país de trenes. Solamente por esa vía. Esa es una vía. La segunda vía es, como te había comentado, las importaciones que no llegan. Okay. Es decir, yo como importador voy a traer un micrófono para un documental, por ejemplo, y en vez de traer los 100 micrófonos que digo, traigo 5. Que nos cuestan mucho los micrófonos. Que cuestan para que mucho. sepa. Traigo 5. Y hablo con el proveedor para que esos 95 micrófonos, en su equivalente en dinero, me lo depositen en la cuenta en el extranjero. Y esos dólares que están en la cuenta del extranjero, yo los meto en el mercado paralelo. Y así nutro el mercado paralelo, ahorro en divisas en el extranjero y gano unas cantidades de dinero realmente grotescas. Es decir, es un doble negocio porque sobrefacturas lo que traes y además Exactamente. revendes el dólar por fuera. Exactamente. Entonces ese negocio es el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad. Es mucho más lucrativo que el narcotráfico. Si Pablo Escobar Vender estuviera divisas. Sí, claro. O sea, si Pablo Escobar tuviera que decir de ser Estuviera aquí, narcotraficante y ser empresario venezolano, fuera empresario venezolano. Fuera importador de mercancías truchas que jamás llegan. Okay. Entonces fíjate, ese negocio que es tan lucrativo hace que haya una escasez tremenda de mercancías. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mercancías son importadas o tienen un componente importado. Y esa escasez hace que cuando tú vayas con tus bolívares y haya pocas mercancías, el precio de esas mercancías suban por ley de oferta y demanda. Correcto. Entonces eso crea una situación de inflación, devaluación de la moneda y escasez. Ahora, tú das un ejemplo de eso y que tiene que ver con la diferencia entre divisas otorgadas y bienes importados. Sí, en Con kilos. el tema de farmacia y con el tema de carne. Sí. ¿Puedes hablar un poquito de eso?
Sí, mira, las dos partes o los dos rubros más importantes del fraude, a mi modesto criterio, son los fármacos y las carnes. Los fármacos, en el 2003, nosotros pagamos cerca de $2 por cada kilo de fármacos importados. En como promedio, insumos. pues. O sea, En promedio, exacto. entre los caros y los baratos, pues. Todo, si tú lo sumas todo y dio $2 por kilo. Claro, hay unos que cuestan 1.000, otros que cuestan 0.0, Correcto. 1. Ahora, esos $2 en el 2003 pasaron a 80 en el 2014. O sea, tuvo un aumento de 4.000% en los fármacos. Es decir, en el 2003 yo era el Costaban Estado $2. venezolano y me costaba un kilo de medicina $2. Se lo dabas a las empresas transnacionales y las empresas transnacionales nos traían por cada kilo, nos pagaban $2. $2. Y ahora, 10 años después, Nos piden 80. nos piden $80 por el mismo Por kilo el de mismo medicina. kilo de 40 medicina. veces más. Sí, fíjate esto. No solamente eso, sino que en los países donde traen esos insumos, Alemania, Suiza, Estados Unidos, la inflación fue 10, 15, 20% acumulada a lo sumo. O sea, que no corresponde a No ningún corresponde con factor de ningún- producción, nada. No corresponden con ningún aumento. Y hay algo peor. En ese 2003 nos trajeron cerca de más o menos 200 millones de kilos de insumos de mercancía. Ahora en el 2014, pagando 11 veces más, apenas nos trajeron algo así como 50 millones de kilos de mercancía farmacéutica. O sea, que estamos pagando 40 veces más y trayendo un 75%. 75% menos. Exactamente. O sea, que evidentemente hay una sobrefacturación, lo que tú Exactamente. hablaste. Pues. Sí, eso es evidente y hay gente que dice que eso es un horror, un crimen, y es verdad. Es muy dañino para la sociedad, pero la clase capitalista lo justifica. Hay un libro de Medina Smith sobre la fuga de capitales que él dice que él comprende y entiende a los empresarios que hacen eso, que hacen sobrefacturación, porque eso es una manera de cubrirse de la posible devaluación del bolívar. O sea, que es una práctica abierta y es una práctica fraudulenta aceptada. Eso es como cuando los gringos fueron a invadir Irak y dijeron, no, vamos a invadirlos porque hay bombas nucleares, bombas Armas de químicas. destrucción masiva. Correcto, y nunca consiguieron bombas, pero invadieron el país. No Así importa. están ellos, pues. Y piden disculpas. Ellos están 10 años después. robando por si acaso. Por si acaso, un robo preventivo. O sea, robo preventivo, qué barbaridad. Sí, estos están haciendo lo mismo. Ok. Entonces, este gigante robo ha hecho, por ejemplo, en el sector cárnico, que en el 2003, año donde se inicia el control cambiario, se importaban solo 10 millones de dólares en carne. 10 millones de dólares. En el 2003. 2003, exactamente. Pero en el 2013, 2012 más o menos, se llegó a importar 1.700 millones de dólares en carne. Eso está en mis trabajos de investigación, Ok. estaban publicados O sea, abiertamente. una diferencia porcentual de cuánto? De 17.000% más o menos. Increíble, o sea, como para Y no hay carne. 10 Venezuela. Es como para traer tibón y asado de tira, Correcto. todos los mejores cortes Correcto. argentinos y gringos para darle a todo el mundo. Correcto. Y no hay carne, hay una escasez de carne tremenda. Así es. Entonces esa sobreimportación es totalmente fraudulenta, porque según Fedenaga y según la misma Ministerio de Agricultura y Tierras, la producción cárnica ha bajado un poco, pero no para suplirla con esa cantidad. Lo que queremos decir es que la gente está importando para robar, para hacer fraudes, para hacer trampa. Por eso traen cajas de arena, traen container con uranio empobrecido, incluso de alguna forma desechos tóxicos que hacen pasar por mercancías buenas, se agarran los dólares y los meten en el mercado paralelo. O sea, traen animales que no están en condiciones para el consumo. Traen cualquier cosa. Puedes decir, yo voy a traer lomito y le pides a Sencoex, Cadivi, antes, ¿no? O a cualquier instituto el lomito o el dinero para importar el lomito, pero te traes hueso. Traes hueso rojo o te traes cualquier cosa, te traes papel de periódico incluso. Hay muchas demandas de eso y hay muchas críticas con respecto a eso, porque eso lo hace el sector privado y el sector público. Hay que recordar que el sector público ya corresponde un poco más de la mitad de las importaciones físicas. Sí, pues yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo tienes tú acceso a toda esta información? En el Instituto Nacional de Estadística hay una especie de indicador macro que se llama indicador de comercio exterior. Y ahí tú puedes ver por capítulos y por rubros la cantidad de kilos que ingresan, los puertos, los orígenes y los costos. Es decir, que Es una información cualquier pública. ciudadano puede tener acceso a esta información. Es correcto. Y entonces, hasta ahora. ¿cómo es que el gobierno no hace nada con respecto a esto? Mira, ¿O hay complicidad en funcionarios de gobierno sí, con esa importación? sí, Para como que hablemos te- aquí, claro, pues.
Como te venía diciendo, más o menos la mitad de la importación ya es pública. Entonces muchos organismos hacen la misma importación fraudulenta con gigantes sobreprecios y traen mercancías a punto de vencerse, a punto de dañarse y hacen negocios extraordinarios. Ahora, no solamente eso, cuando también lo importa el privado, también se asocia con militares, bolipuertos, aduana, Banco Central, CENIAT, con bastantes organismos donde hacen todo tipo de fraude con funcionarios que se dejan comprar por cantidades realmente grandes. O sea que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los trabajadores, estamos medio entrampados, porque los que en tal caso tienen las responsabilidades de enrumbar el tema económico, de tomar las medidas económicas, los que tienen parte de la propiedad de los medios de producción venezolanos, son los mismos que se están lucrando de este negocio, ¿es o no es así? Sí, es así, y además no estamos hablando de 2 centavos. Fíjate que en el año 2011, cuando fue el pico de la salida de capitales en Venezuela, fueron menos 36.000 millones de dólares. Eso equivale prácticamente, Solamente un año. Solamente un 36.000 año. millones de dólares. 36.000 millones de dólares. Se sospecha se fueron fuga de capital. Claro, lo estimado como mínimo, porque eso no incluye lo que se va por frontera, por viajes, por un montón de contrabando, no incluye nada de eso, eso es lo registrado en capital. Mira, eso equivale a pagar la deuda externa de Bolivia, Ecuador y como 20 países de América. Solamente lo que se fugó, 20 países pequeños, obviamente, no hablamos de Brasil, Argentina. Correcto. En total, más o menos. Se hubieran pagado la deuda completa de todos esos países. Qué barbaridad. En En total, desde este último sistema cambiario, el 2002 hacia acá, el 2003 hacia acá, ¿cuánto es aproximadamente lo que se ve en fuga de capital? Lo que se han robado en el país. La estimación, como habíamos dicho, eran 300.000 millones de dólares financieras. Si nosotros le metemos a eso una estimación adicional de las mercancías importadas que no llegaron y de las mercancías importadas que fueron sobrefacturadas, podríamos hablar fácilmente de 600.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Si hacemos un cálculo macro bastante grande. Ahora, te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. Okay. La tasa cambiaria, perdón, las medidas cambiarias antes del 2002, es decir, en la Cuarta República, también permitían este robo, porque parecía, bueno, y parecía no, por los números que tú dices, el robo ha sido mucho mayor en los últimos 10 años. ¿Tiene que ver con el precio del barril de petróleo? Sí. ¿O el sistema cambiario propiamente induce eso? Correcto, mira, fíjate un dato interesante. La mayoría de economistas de derecha, que me adversan como marxista, dicen que la fuga de capitales se debe a la inseguridad jurídica, que las empresas tienen miedo y por eso salen, ¿no? Y sacan sus capitales. Pero hay estudios históricos, como el mismo de Medina Smith, que ganó el premio Ernesto Pelzer de Banco Central, o como el estudio de Tax Justice Network, que dice que Venezuela desde siempre ha sido un país que ha tenido una fuga de capitales tremenda. Y si nosotros medimos la fuga de capitales del 70 a 2010, Venezuela es el segundo país en América con mayor fuga de capitales, desde el año 70. Desde el año 70. 70. Y segundo, después de Brasil, superando a Argentina y a México, que son economías mucho más grandes que la venezolana. Entonces, el asunto de la fuga de capitales es un asunto estructural en la economía venezolana, con control de cambio y sin control de cambio también, porque tenemos que ver esa perspectiva. El control de cambio lo que ha hecho es agravado esa situación. El control de cambio tuvo el problema que no fue actualizado. El gobierno no quiso devaluar cuando el tipo de cambio ya estaba deteriorándose y la gente empezó a tener muchos bolívares por una expansión de la producción de dinero. El gobierno imprimió mucho dinero adicional y ese dinero adicional permitió ya comprar más dólares. Si los dólares más o menos están al mismo nivel en cantidad, el precio de estos dólares sube. Entiendo. Y se te hace muy barato comprarlos a dólar preferencial. Fíjate una cosa, del 99 al 2014, a 2016, perdón, la base monetaria, el dinero que emite el Banco Central, aumentó en 33.000%. 33.000%. Entonces, claro, si tú aumentas el dinero inorgánico de esa forma, te da una demanda potencial muy fuerte, con la cual puedes comprar muchas cosas. Y el bien que puedes comprar y que más atesora valor es el dólar. Entonces eso hace que suba el precio del dólar de manera muy grande. En Cúcuta la gente se lleva maletas de bolívares, en Cúcuta, en la frontera con Colombia. Se llevaban autos que tenían bolívares en toda la carrocería. Qué bárbaro. Forrados. Se están contrabandeando bolívar.
Claro, mira, las empresas decían que querían producir e iban al banco y pedían bolívares para sembrar papa, por decir algo. Y en vez de sembrar papa, agarraban esos bolívares a tasa de interés negativa, 15%, 8%, 4%, y compraban dólares en la frontera. Y esos dólares los traían para acá y los vendían al paralelo, pagaban el crédito y volvían a pedir otro crédito. Bueno, Manuel, definitivamente voy a seguir investigando sobre este tema. Gracias por los minutos regalados. ¿Cómo no? Manuel. Saludos, gracias. Pues. Encantado. Omar, vengo de Caracas. Hice un viaje, bueno, tú sabes, el centralismo cognitivo. Fui a Caracas a buscar respuestas sobre la situación económica del país, que es una de las situaciones más complejas que ha pasado el país en las últimas décadas. Y bueno, en esto nosotros hemos conseguido un gato encerrado, que tiene que ver con el tema de la divisa, de la fuga de capitales, la importación ilícita y fraudulenta de muchos bienes. Y yo te quería preguntar si estamos en una situación en donde el precio del barril de petróleo se ha reducido drásticamente, en donde, digamos, la renta petrolera ya no es tan renta, ya no es tan benefactora para el país. ¿Tiene sentido seguir teniendo una política cambiaria en esas condiciones, donde el precio del barril está en $30? Bueno, ante todo, gracias por la invitación a participar, ¿no?, en este documental. Una política cambiaria, sea cual fuera el sistema, siempre hay que tenerla, porque es la manera como vinculamos nuestra moneda con las monedas de mayor valor o con las monedas de los países con que tenemos la mayor parte del comercio, ¿no? Ahora bien, el problema es el tipo de política cambiaria que tenemos. El gobierno se ha propuesto, y son los fines, y creo que es un objetivo bastante loable, mantener un precio diferencial para proteger a los sectores más vulnerables del país en la adquisición de ciertos bienes. Cada vez lo viene restringiendo más y ha logrado privilegiar los bienes, alimentos, ¿verdad? El último ajuste que hace, alimentos, medicamentos, medicinas, equipos médicos y algunos bienes de capital que están insumos para la industria en el país. Eso es un fin y es un objetivo que se plantea el gobierno. El problema está en cómo parte de ese subsidio, porque es un subsidio que se hace al sector, como te decía, al sector más vulnerable, al transferirle bienes a unos precios preferenciales, porque tienen una divisa preferencial, cómo parte de ese propósito se pierde en el camino. Es increíble, y según las propias fuentes de Colombia, 10 millones de colombianos se alimentan con productos venezolanos. La gasolina, que no viene de afuera, pero se vende a un precio muy favorable, no solamente se comercializa en buena parte del territorio colombiano, fundamentalmente alrededor de la frontera nuestra, del Zulia y del Táchira, sino que hay entidades públicas colombianas, alcaldías colombianas, que cobran impuestos por la venta de la gasolina ilegal. Que cobran impuestos por la venta de la gasolina ilegal. Ajá. Es decir, que de cierta manera legitiman el contrabando de gasolina. Totalmente, está legitimado. Es decir, Y lo mismo con la divisa, ¿no? Y aparte de eso, el Banco de la República, que es como se llama el Banco Central en Colombia, mantiene un cambio diferencial del bolívar frente al peso, y de allí triangulado con el dólar, porque en el Banco Central en Bogotá se cotiza o se estandariza, de acuerdo a lo que se publica, solamente registrado, pues, aproximadamente en 240 pesos por bolívar, mientras que en la frontera se cambia a 40 se cambia pesos por bolívar. Ilegalmente o con anuencia del Totalmente, gobierno. donde pierde valor el bolívar. Pues, Pero legalmente, también por el gobierno. Legalmente por el gobierno, sí. Eso es una resolución del 2002, donde nuestro país, donde Venezuela no ha conseguido,
o no ha logrado, no se ha propuesto, efectivamente no ha podido cambiar esa relación por ningún mecanismo, pues. Es decir, no ha habido la diplomacia lo suficientemente efectiva o no ha habido cualquier otra medida de comercio. Interés del gobierno colombiano. Y el interés nuestro en modificar eso. Ahora, entonces todo eso conspira. Ahora que tú planteas eso, disculpa, que modificar eso, ¿cómo debería ser? Porque bueno, está bien, el gobierno colombiano legitima con sus acciones el contrabando de gasolina y digamos el cambio de visa preferencial que golpea nuestra economía y de cierta manera fortalece la de ellos, por lo menos en la frontera. Ahora, ¿cómo debería ser nuestra política cambiaria para que no suceda eso? ¿O es algo más allá de la política cambiaria? No, es algo más allá, es algo más allá. El gobierno nuestro ha generado unos, y de acuerdo a ciertos principios constitucionales, un país de justicia, un país de equidad, donde debemos disminuir esa brecha que hay, sobre todo las demandas sociales de los sectores más vulnerables, como decía anteriormente, y en función de ello, nuestro gobierno ha creado, por ejemplo, una red de alimentos, ¿no? Una red de distribución de alimentos que no ha sido todo lo efectiva, porque se ha demostrado que hay sectores muy vulnerables en la red. Hay corrupción, ha habido corrupción en la red. En la red nuestra. En la red de distribución. De distribución de alimentos. Correcto. Entonces, el sistema cambiario forma parte, para responder a tu pregunta, de una política más general, ¿verdad? Que articula alimentación, distribución, adquisición de bienes, pero fallan algunos mecanismos. Y fallan, yo diría, fundamentalmente porque no hemos podido superar algunos retos culturales que están en todo el sistema de relacionamiento de los venezolanos. Hay unos retos culturales, por ejemplo, nuestros gerentes públicos no han incorporado plenamente, o son muy pocos, yo no sé de ninguno hasta ahora, que hayan incorporado los mecanismos de participación en la gestión de lo público. Bueno, de repente el alcalde de San Francisco, de repente el alcalde de Mara, si uno los ve más de cerca, ¿no? Hay algunas acciones que están revestidas de esos mecanismos de participación del poder popular en la gestión de lo público. Ahora, Omar, yo te quería preguntar, yo una vez te escuché haciendo una cita de Baptista diciendo que él comentaba que, bueno, que nosotros habíamos llegado más allá de una crisis, un colapso, ¿no? Del sistema rentista que pareciera ser el gran demonio del país, bueno, porque todo el mundo dice, el problema es la renta, el problema es la renta, el problema es la renta. Y yo te pregunto, bueno, primero, para que me expliques a mí, ¿qué es ser un país rentista? Y además, ¿es malo ser rentista? ¿Es bueno ser rentista? Porque, bueno, parece que también ayuda a desarrollar el país por 100 años. No, y hay ejemplos, por ejemplo, Noruega es un país que estuvo o tiene una fuerte participación, de acuerdo a su tamaño, en la actividad petrolera y ha logrado acumular reservas en divisa por cerca de, o por más de $1.000 millones disponibles y provienen de la renta del petróleo. Entonces, habría que... ¿Por qué no pasó eso aquí en Venezuela? Bueno, habría que preguntarse, cuando te referías a Batista, son unos estudios del economista Asdrúbal Batista, que junto con Bernard Momer, por ejemplo, Carlos Mendoza Potelat, desde hace tiempo, se puede ubicar eso a fines de los 70, a principios del 80, en los tempranos 80, en el 81 ya se consigue una visión de este grupo donde plantean que Venezuela estaba alrededor de la renta del petróleo, no vivía etapas de crisis, sino que ya había entrado en un colapso. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis y un colapso? Él plantea de que la crisis nos da la oportunidad de recuperación. Okay. Dentro del modelo que se trae. En una crisis se recupera y se vuelve a estar funcionando de la misma manera que se traía antes de la crisis. En un colapso hay que cambiar las maneras como veníamos funcionando. El modelo, pues. Habría que cambiar la manera como vayamos funcionando. ¿Y qué ocurre con el petróleo? El petróleo, ciertamente, como lo dice y como se habla ahora mismo muy de moda,
El modelo rentístico ha fracasado, pero no ha fracasado ahora, ha fracasado. ¿Pero por qué ha fracasado? Ya vamos allá, pero que no es ahora porque cayeron los precios del petróleo, Okay. que ya es grave, que ya de por sí, sino que en la dinámica de la lógica de la economía tiene una lógica, y esa lógica está inversa en una dinámica. En esa dinámica, cuando el país lo que produce es petróleo, y ese petróleo no se demanda significativamente dentro del país. Recordemos, por ejemplo, el asfalto nuestro, como lo decía sabiamente Chávez, asfaltó las calles de Nueva York. Y en Cabimas, en Maracaibo, países o regiones que en ese momento producían la mayor cantidad de petróleo y de asfalto para el mundo, las calles no estaban asfaltadas. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurre? Esa es una buena metáfora para significar la importancia del petróleo. Mientras que el petróleo se usaba en otras partes, nuestra economía no generaba un valor de uso para ese petróleo, que era lo que nosotros generábamos, petróleo. No se transformaba en nada, era muy poco el valor que se le agregaba al petróleo. Por lo tanto, la economía no era capaz de generar, a partir de los recursos del petróleo, los bienes que esos recursos del petróleo iban a demandar. Si en Maracucho nos gastábamos los cobres, pues. No, solo teníamos los cobres para gastarlos, pero en economía, la dinámica de la economía implica que cuando vos generáis los cobres, que cuando vos generáis el producto que te va a dejar los cobres que te genera te sirven para adquirir el producto que empleaste. Claro, es decir, en la economía vos producís bienes, producís nevera, muebles, producís alimentos, producís carros, producís una serie de bienes intermedios, bienes de consumo final, y esos bienes, cuando se producen, generan un ingreso a quienes lo producen. A los trabajadores, a los capitalistas, a los gerentes, les generan ingresos. Con esos ingresos, la gente va al mercado, en general, a adquirir los bienes que se produjeron. En nuestro caso no. En nuestro caso teníamos los dólares. ¿Y quién tenía los dólares? El Estado. ¿Y qué hacía el Estado con los dólares? Al Estado se acercaba, el Estado lo distribuía de alguna manera que algunos sectores se beneficiaban de él. ¿Quiénes? Los sectores más cercanos a las élites que manejaban el Estado. ¿Y a dónde se iba? Bueno, generalmente al centro del país. Quedaba todo en el centro. Las grandes obras se hicieron en Caracas. No solamente durante 100 años. Fundamentalmente desde el 50, en la década del 50, el 60. Todos esos recursos, o la mayor parte de esos recursos, quedaban en el centro del país. Comenzó el proceso de nacionalización. Y el proceso de apropiación por distintas vías, por las vías fiscales, las grandes urbanizaciones se hicieron en Caracas, las grandes residencias, es decir, de alguna manera fluía todo hacia allá. ¿Qué ocurre con la llegada de Chávez? ¿Y qué ocurre un poco tiempo después? Bueno, que Batista y todos estos economistas determinan que esa renta ese poder que tiene el Estado no se traduce en mayor bienestar, en creación de bienes en otros lados. Se hizo una reforma agraria que no generó la ocupación productiva del campo. Lo que se hizo fue que se rancherizó Caracas. Claro. ¿Por qué? Porque como en Caracas se hacía la gran distribución, la gente migró a las regiones costeras, claro, que era por donde entraban los productos. Ahora, porque como nuestros productos venían de afuera, entonces se fortalecieron ¿quiénes? Las regiones costeras, Valencia, ¿verdad? La Guaira, todo eso empezó a fortalecerse y a urbanizarse de una manera anárquica. Por ello, esa ocupación poblacional, los ranchos en Caracas, todo eso floreció, porque en el campo no se atendía, no se crearon, salvo Guayana, por ejemplo, que podríamos decir con la gran industria siderúrgica de Guayana, pero salvo Guayana no se crearon regiones productivas, altamente productivas alrededor. Ahora que dice eso y de manera concreta, ¿cuáles son? Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero ¿qué hay que hacer para superar el modelo rentista y bueno, avanzar una economía productiva en el país? Que es lo que todo el mundo habla, pero bueno, pareciera que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Sí, totalmente, pero entendamos primero que el país tiene capacidades para hacerlo, tiene recursos, tiene buenas tierras, tiene talento, hay talento humano. De repente... Tenemos el potencial. Tenemos todo el potencial. De repente hay que construir confianza en primer lugar, es decir, certezas
en que tenemos una sociedad y una posibilidad de desarrollo desde nuestro propio potencial. Y eso se puede arbitrar detectando, es decir, un sabio proceso de industrialización, por ejemplo, un sabio proceso de vincular la agricultura con la industria, lo que llamamos toda la agroindustria, de permitir que todo ese potencial, el potencial que está en las universidades, el potencial que está en la investigación, los emprendedores, los emprendimientos productivos que hay en el país, puedan ser canalizados hacia la elaboración y la producción de bienes, porque al final lo único que crea riqueza, es el trabajo. Y el trabajo productivo, aun cuando, volviendo a la economía, a los clásicos de la economía reciente para la crisis. El trabajo que transforme materia prima. Que crea bienes y servicios, que cree bienes y servicios, que transforme la materia prima. Es lo único que crea riqueza en el país. Y esa riqueza se hace a partir del talento humano, reconociendo el talento humano y manteniendo desde el Estado una política de garantías laborales, de que se garantice el bienestar de los trabajadores. Es decir, en la Constitución de la República nosotros concebimos la propiedad privada, está allí, junto con la propiedad colectiva, junto con la propiedad social, arbitrar los distintos mecanismos de propiedad en torno a la producción y a la generación de bienes, porque aquí incluso se ha llegado al absurdo que se entregan recursos totales sin medir el proceso de avance de los proyectos. La gente termina disfrutando esos recursos destinando esos recursos para otros usos y otros bienes personales, y se pierde ese interés. No. Y eso se hacía en función del manejo que se... Correcto. Bueno, hablando de materia prima, Omar, por casualidad no tenía un poquito de azúcar ahí, a ver si me llevo algo para la casa, hermano. Qué bueno. Bueno, sí, no tengo ni azúcar ni café en la casa. Bueno, aquí hay café. Azúcar no te lo garantizo porque no compramos azúcar, pero... ¿Por qué? Porque no haya. No, tenemos una nueva, bueno, no ni tan nueva, desde hace mucho tiempo. Usos y costumbres. Por la inducción de mi mujer hemos eliminado casi totalmente. No, las mujeres son las que transforman la familia, hermano. Casi totalmente el consumo de azúcar, de lácteos y de componentes de gluten. Pareciera que queremos, que sí, que con eso podemos alargar mucho más el nivel de vida. Bueno, entonces me sumo ahí, hermano. Bueno, aquí estamos, Daniel, un placer, y cómo no, vamos a buscar el café. Dale, Omar, gracias, hermano. La humildad de reconocer nuestros errores es el primer paso que debemos dar para reconstruir la senda del desarrollo de nuestro país. Luego, tener la valentía necesaria para decir y asumir las verdades, para aferrarse con pasión a los ideales que nos construyeron como nación, que nos hicieron libertadores de pueblos. La crisis que vivimos no es solo económica, es también política y ética. Crisis de un sistema social que ha colapsado desde hace décadas y que ha estado engullendo a nuestro país desde entonces. Es necesaria la mayor unidad de todos los venezolanos, los verdaderos, los patriotas. No podemos permitir que pequeños grupúsculos políticos y económicos continúen desangrando nuestra patria a nombre de ideales que escupen diariamente en su práctica corrupta cotidiana. Enfoquemos nuestros esfuerzos colectivos en superar el modelo rentista, en trabajar, en producir, en profundizar la participación del pueblo en la toma de decisiones directas en el gobierno. Pero sobre todo, amémonos. No es cursilería. Solo construiremos nación cuando creamos en el otro, cuando nos dediquemos al otro, a la otra, a los demás, cuando nuestro empeño en ser mejores sea por el bien del colectivo. Allí habremos superado la peor de las crisis, la del espíritu. Más que un Producto Interno Bruto.
frutos. Somos un árbol frondoso que cosecha y da fruto. Aunque piedra recibamos, por ser de lo que más damos, nos paramos con más fuerza cada vez que nos sembramos. Yo, en cada venezolano que se faja diariamente para lograr salir de abajo, creciendo honradamente, aplicados con trabajo en la mano del obrero, ese que con gran esfuerzo se gana su buen dinero. Aunque la crisis apriete, al mal tiempo buena cara, porque el desarrollo llega para aquel que nunca para, porque cuentas claras conservan amistades, eso es lo que define grandes personalidades. Pura materia prima en el arte y el deporte, además de nuestra música que exportan hacia el norte, como Caballo Viejo y la Vaca Mariposa, como el gran tío Simón que nos enseñó tantas cosas.